alistado en el ejército y no era exactamente un espía, pero con su conocimiento de la cultura egipcia y de la lengua árabe, fue con toda probabilidad alguien muy valioso para Gran Bretaña. Una vez cumplidos sus deberes, Carter y Carnarvon continuaron con la persecución de su sueño de excavar en el Valle de los Reyes. Theodore Davis había abandonado por fin su trabajo allí, declarando que había agotado todas las posibilidades de descubrir la tumba de un faraón. Pero Carter estaba seguro de que había un faraón con el que no se había contado. Tutankamón era considerado una posibilidad, porque su tumba no se había encontrado. Y su cuerpo tampoco se había hallado en ninguno de los escondrijos y momias descubiertos hasta el momento. Así que existían grandes posibilidades de que su tumba estuviese en el valle y que contuviese su momia dentro. En este pequeño foso, Davis había desenterrado varios objetos con el nombre de Tutankamón. Creía que el foso era la tumba saqueada del joven rey. Carter no estaba de acuerdo. El lugar era demasiado insignificante para ser una tumba real. El hecho de que se hubiesen hallado objetos con el nombre de Tutankamón llevó a Carter a iniciar la búsqueda del faraón perdido y de su tumba real. Tutankamón se convirtió en el faraón de Egipto hace 3.300 años, cuando tenía unos 9 años de edad. Se sabe poco sobre su reinado, excepto que no fue largo ni fácil. Muchos investigadores creen que estaba emparentado con el faraón Ajenatón, el gobernante más controvertido de la historia de Egipto. Ajenatón se había propuesto cambiar la religión del país, pasando de la adoración de muchos dioses al culto a uno solo. Aboliendo la antigua religión que se había venido practicando durante miles de años, condujo al país entero al caos. A partir de la muerte de Ajenatón, el joven rey Tutankamón inició la difícil tarea de restaurar las antiguas costumbres. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre el reinado de Tutankamón. Egipto volvió a su antigua religión, pero Tutankamón solo vivió hasta los 18 años. A los arqueólogos solo les queda especular sobre la causa de su prematura muerte. Simplemente no tenemos suficientes pruebas para determinar la causa de la muerte de Tutankamón. Algunos creen que se trató de algún tipo de accidente. Hay quienes piensan que fue el descarrilamiento de un carro. Otros dicen que fue asesinado por su sucesor, Ay. Pero simplemente no tenemos elementos suficientes para sostener ninguna de estas hipótesis. Lo que se sabe es que su cuerpo fue momificado y enterrado con toda la pompa y esplendor correspondientes a su posición. Los siglos transcurrieron y su nombre casi se perdió en la historia. En 1917, Howard Carter y Lord Carnarvon iniciaron por fin una excavación seria en el Valle de los Reyes, empleando a más de 100 trabajadores al mismo tiempo. Su objetivo más importante, encontrar una tumba real, quizás incluso la de Tutankamón. Su sistema de excavación era esencialmente limpiar todas las áreas probables del valle hasta las rocas, de forma que si hubiese una entrada, aparecería. Transcurrirían 5 infructuosos años de duro trabajo y muchos gastos. En 1922, el intrépido Lord Carnarvon estaba a punto de abandonar. La búsqueda estaba resultando demasiado difícil, los costes demasiado elevados, la frustración insoportable. En el verano de 1922, durante un descanso en las excavaciones, Carter regresó a Inglaterra y visitó a Carnarvon en el castillo de Highclere. Aunque desmoralizado, estaba dispuesto a jugárselo todo para haber completado su trabajo en el valle. En esta habitación, Carter quemó sus últimos cartuchos para salvar la excavación, ofreciendo financiar de su propio bolsillo la limpieza de una última zona de suelo que aún no habían trabajado. El área estaba situada en el lugar donde se habían construido algunas cabañas para los trabajadores que habían excavado las antiguas tumbas. Si se hacía un descubrimiento, pertenecería a Carnarvon, ya que era el propietario de la licencia de excavación. La oferta de Carter sorprendió a Carnarvon. Tras un momento de reflexión, decidió seguir con la excavación e insistió en pagar todos los gastos como siempre. Creo que Lord Carnarvon cedió probablemente porque vio el entusiasmo de su socio, Howard Carter. El hecho de que un hombre que no era ni mucho menos rico estuviese dispuesto a invertir su propio dinero conmovió a Carnarvon y así accedió a esta nueva temporada de excavaciones.
Carter reanudó su búsqueda en noviembre de 1922. Era posiblemente su última oportunidad, pues se estaban agotando sus opciones, su dinero y su tiempo. El primer indicio apareció cuando el chico encargado del agua descubrió un escalón accidentalmente al aplanar un trocito de suelo para colocar una jarra. Rápidamente, Carter ordenó a sus hombres empezar a excavar. Al final del día siguiente, habían despejado 12 escalones que conducían a una misteriosa puerta cerrada. Los sellos reales en la puerta indicaban que esta tumba había sido construida para alguien importante. Aún más intrigante era el hecho de que estos sellos estuvieran intactos. Recurriendo a toda su fuerza de voluntad, Carter decidió no romper la puerta. En lugar de ello, envió un telegrama a Lord Carnarvon a Inglaterra. Por fin hemos hecho gran descubrimiento en Valle. Una tumba magnífica con sellos intactos, recuperados para su llegada. Felicidades, Carter. Carnarvon y su hija, Lady Evelyn, partieron inmediatamente a Egipto. El conde había estado esperando más de una década un mensaje como ese. Después de años de búsqueda, Howard Carter sentía por fin que estaba cerca de un gran descubrimiento, pero aún tendría que soportar 2 semanas y media de espera hasta la llegada de Lord Carnarvon. Carnarvon y su hija llegaron a Luxor el 23 de noviembre de 1922. Como Carter, estaban llenos de curiosidad por lo que la tumba podía ocultar. Al amanecer de la mañana siguiente, Carter continuó con la excavación. Se retiraron más escombros de la puerta de la tumba, revelando un sello con el mágico nombre de Tutankamón. Un sentimiento de puro júbilo invadió al grupo. Sin embargo, estas esperanzas quedaron inmediatamente defraudadas al descubrir que ya en la antigüedad la puerta había sido forzada y más tarde tapiada de nuevo, funesta señal de que los ladrones de tumbas habían estado allí antes que ellos. Al otro lado de la puerta hallaron un corredor lleno de escombros. Se necesitaron casi 2 días para despejarlos. Al final del corredor había otra puerta. El momento había llegado. Utilizando una barra de hierro, Carter consiguió abrir un pequeño resquicio. Había pasado más de 30 años en Egipto en busca de lo desconocido. Ahora todo se reducía a este momento. Lady Evelyn le pasó una vela y a través de la negra oscuridad, Carter miró 3000 años atrás. Al principio no podía ver nada. El aire caliente que escapaba de la cámara del tesoro hacía vacilar la llama de la vela. Pero luego mis ojos se fueron acostumbrando a la luz. Detalles del interior de la sala fueron emergiendo lentamente de la neblina. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. Howard Carter. Deslumbrados y mudos de asombro, fueron haciendo más grande el agujero de la puerta y entraron. En el interior de la tumba flotaba un tenue perfume. Era como si la sepultura hubiese tenido lugar el día anterior. Allí se hallaba el tesoro más grande de todos los tiempos. Carter y Carnarvon habían conseguido por fin lo imposible. El día de los días, el más maravilloso que he vivido y que seguramente viviré jamás. Howard Carter. En estado de euforia, se retiraron a casa de Carter para pasar la noche. Era imposible dormir. Sus mentes estaban llenas de imágenes y preguntas sobre el tesoro. Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar hasta la apertura oficial de la tumba 3 días más tarde, en presencia de las autoridades egipcias. Era la visión más increíble que cualquiera desearía ver jamás, el contenido de esa tumba. Y debió ser tremenda la tentación de entrar y contemplar esa cantidad de objetos extraordinarios. Carter había sido paciente durante décadas. En estas condiciones, sin embargo, encontró imposible contenerse por más tiempo. Durante esa misma noche, o en algún momento durante los días siguientes, Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn y Arthur Callender, uno de los principales colegas de Carter, regresaron secretamente a la tumba para verla otra vez.
Desgraciadamente, estaba claro que la tumba había sido saqueada en la antigüedad. Carter comparó la escena con el decorado de una ópera sobre una civilización largo tiempo desaparecida. Era obvio que los ladrones de tumbas habían estado allí al menos en 2 ocasiones anteriores, pero por alguna misteriosa razón no habían vaciado la tumba. Debieron ser interrumpidos de alguna forma y huyeron. Tendrían a alguien vigilando fuera y abandonaron la tumba rápidamente, o quizá fueron pillados en el acto, en cuyo caso las consecuencias debieron ser bastante severas. Carter vio una pequeña abertura bajo uno de los canapés en forma de animal, por donde los ladrones de tumbas se habían abierto camino. En otra pared, entre las figuras de 2 guardianes, había una puerta que también había sido forzada y luego tapiada de nuevo por las antiguas autoridades egipcias. Incapaz de contenerse, Carter reabrió el agujero de los ladrones y él, Lord Carnarvon y Lady Evelyn se deslizaron al interior de la tumba. Lo que vieron seguidamente superaba sus fantasías más alucinantes. Llenando la cámara casi hasta el techo había un enorme sepulcro dorado. Allí era donde descansaba el cuerpo del faraón. Habían encontrado el tesoro más importante. La apertura oficial de la tumba tuvo lugar el 29 de noviembre de 1922. Como un par de traviesos colegiales, Carter y Carnarvon temían que su expedición secreta a la tumba fuese detectada por las autoridades. Como muestra esta fotografía, habían cubierto el agujero de la entrada con una cesta y paja. Sus preocupaciones fueron inútiles. Con toda la excitación, nadie notó nada fuera de lugar y la ceremonia de la apertura fue un éxito espectacular. La noticia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón dio la vuelta al mundo. Nunca había ocurrido algo así. La Tutmanía estaba a punto de estallar. Tienes un lugar como Egipto, que ya está rodeado de cierto misterio y que es un lugar exótico. Y luego tienes una tumba llena de objetos de oro. Y tienes todo el romance sobre el niño rey. Y todas estas cosas combinadas crean una historia increíble. Al descubrimiento se le dio una enorme publicidad mundial. Con todo esto, Howard Carter y Lord Carnarvon se convirtieron de la noche a la mañana en 2 de los hombres más famosos del mundo. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 fue solo el primero de los desafíos de Howard Carter. La excavación del contenido de la tumba sería igual de difícil. Metódicamente, empezó a formar uno de los mayores equipos de arqueólogos jamás visto. La enormidad del trabajo a que se enfrentaban no tenía precedentes. Nunca se había producido un hallazgo como este, así que no había líneas directrices que poder seguir. A menudo tendrían que improvisar. Carter demostró ser un brillante excavador. Aportó al trabajo 30 años de experiencia ganada duramente. Howard Carter fue uno de los grandes arqueólogos de este siglo y sería un error tremendo llamarle buscador de tesoros. Estaba muy dedicado a la arqueología egipcia. De hecho, creó nuevos sistemas de documentación, lo que es completamente opuesto a lo que se espera de un descuidado buscador de tesoros. Trabajando a menudo a temperaturas de más de 38 grados, los hombres iniciaron la laboriosa y tediosa tarea de registrar y extraer todo el contenido de la cámara mortuoria. Casi cada día desenterraban nuevas maravillas, extraños y bellos objetos de arte. Carter no estaba de acuerdo. El lugar era demasiado insignificante para ser una tumba real. El hecho de que se hubiesen hallado objetos con el nombre de Tutankamón llevó a Carter a iniciar la búsqueda del faraón perdido y de su tumba real. Alistado en el ejército y no era exactamente un espía, pero con su conocimiento de la cultura egipcia y de la lengua árabe, fue con toda probabilidad alguien muy valioso para Gran Bretaña. Una vez cumplidos sus deberes, Carter y Carnarvon continuaron con la persecución de su sueño de excavar en el Valle de los Reyes. Theodore Davis había abandonado por fin su trabajo allí, declarando que había agotado todas las posibilidades de descubrir la tumba de un faraón. Pero Carter estaba seguro de que había un faraón con el que no se había contado.
desde que su tumba estuviese en el valle y que contuviese su momia dentro. En este pequeño foso, Davis había desenterrado varios objetos con el nombre de Tutankamón. Creía que el foso era la tumba saqueada del joven rey. Tutankamón era considerado una posibilidad porque su tumba no se había encontrado y su cuerpo tampoco se había hallado en ninguno de los escondrijos y momias descubiertos hasta el momento. Así que existían grandes posibilidades